Muy buenas noches, bienvenido nuevamente al V-Brown Bag para América Latina. Hoy es jueves 6 de abril 2017. Bienvenido a los que están participando en vivo y a los que están viendo la grabación. Les invitamos a que compartan de eso que llamamos comunidad global de entusiastas en tecnología de virtualización, o sea, V-Brown Bag. Les recuerdo que somos una comunidad global, contamos con el show que están viendo en América Latina cada jueves por la noche. También contamos con shows en inglés que se realizan los miércoles para el grupo de Estados Unidos, también por la noche. Europa, Medio Oriente, los martes, hora GMT, también por la noche. Y en la comunidad global también suceden algunas grabaciones en vivo en horario de Nueva Zelanda para la geografía de Asia-Pacífico. Les invito a que se conecten a ver de qué se trata eso, V-Brown Bag, en nuestra página web. Ahí es donde pueden leer el blog en vbrownbag.com. Pueden seguirnos en Twitter, en nuestro handle es @vbrownbaglatam y en el hashtag vbrownbag. También les mencionaba acá, antes de darle record, que tenemos un grupo, pues ya corren bastante grandes por DM, así que agréguense ahí, danos follow, dale like y así te lo volvemos a agregar para que participes en esta conversación. El que guste ver los videos de esta y todas las grabaciones anteriores nos pueden buscar en YouTube o seguir el enlace youtube.com/user/vbrownbaglatam. También recientemente nos hemos comenzado a expandir un poquito más nuestra presencia en Facebook. Si ese es tu modo de comunicar, te invitamos que nos busques por ahí. Es la comunidad global V-Brown Bag. Realizamos live streams, postear, chat, comentarios, etcétera. Hablando de chat, también tenemos un Slack. Si no sufren como yo del Slack Sprawl, nos pueden buscar ahí y te aprobamos, vbrownbaglatam.slack.com. Así que todos muy bienvenidos a entrar. Y sin más, voy a darle aquí la introducción a nuestro show de presentadores para hoy. Tiene el título Operación de OpenStack y experiencia en Keel Networks, y muy amablemente nos han comprometido aquí varios amistades y nuevos conocidos a compartir de esta su experiencia corriendo en productivo OpenStack. Le voy a pasar acá el control de la pantalla al amigo Álvaro Soto, y también se une con él Freddy Salas, Joaquín Calvo y Maximiliano Lara. Si entiendo bien, todos de Keel Networks. Aquí te va, Álvaro, el control de la pantalla. A ver si puedes mostrar lo que tienes preparado para nosotros, lo que tienen preparado. Take it easy, Keel. Me encanta. Súper bien. Y a ver cómo estamos de audio, Álvaro. Bien. Hola. Sí, todo bien por acá. Excelente. Gracias. De antemano, muchísimas gracias por la introducción. Gracias por la oportunidad de escucharnos y de estar esta noche dedicándole tiempo a este tema, ¿no? Como bien sabemos, OpenStack es una tecnología relativamente incipiente, ya tiene varios años en el mercado. Y básicamente creo que hemos colectado una gran cantidad de experiencia en los últimos 6 años con OpenStack, ¿no? Yo soy Freddy Sala, soy el Product Manager Cloud para Keel Networks, y voy a iniciar la presentación. Luego le voy cediendo el turno a cada uno de nuestros integrantes, Álvaro, Joaquín y Maximiliano, ¿no? Entonces, arrancamos con la presentación. Una breve agenda de lo que vamos a estar exponiendo, ¿no? Cada uno de nosotros. Yo particularmente voy a exponer
Tierra de Elfos o Mordor. ¿Okay? Álvaro va con un tema que es la cruzada del open source. Maximiliano Lara va a hablar un poco de lo simpático de migrar, ¿no? Y Joaquín Calvo, el oscurantismo del troubleshooting. Y luego vamos a dedicar un tiempo de preguntas y respuestas, ¿no? Entonces, básicamente nosotros nos gusta dividir el cómo nos fue con OpenStack básicamente en 3 secciones, ¿no? Entonces, el capítulo 1, que son los inicios, vamos a platicar un poquito de cuando comenzamos con este tema. Estamos hablando del año 2012 aproximadamente. Y vaya, en ese momento presentamos el primer plan de negocio y obtuvimos los fondos para apalancar el proceso de R&D dentro de Kion, ¿no? Luego adoptamos OpenStack, porque básicamente en ese año habían, digamos, varias distribuciones en el mercado, como Open Nebula y otras, ¿no? Que no vienen al caso en este momento. Y básicamente por proyección decidimos utilizar OpenStack, ¿no? En el 2012 comenzamos con Diablo y SX. Nos hicimos miembros de la fundación ese mismo año y dimos arranque a un team de DevOps para apalancar esta nueva iniciativa, el nuevo proyecto. Y iniciamos el proceso de evangelización interno dentro de la compañía, ¿no? Y básicamente el panorama en ese momento era así, ¿no? Estábamos en la tierra de los elfos, ¿no? Todos felices, todos contentos, ¿ok? Luego de esto viene lo que yo catalogo la segunda etapa, ¿no? En el proceso, que es básicamente vamos a mitad de viaje, ¿ok? Y en ese momento ya nos dimos cuenta de muchísimos retos que teníamos que superar. Uno de ellos era la escasa información y los pocos deployments que existían en ese año, ¿no? En 2012 estaba muy incipiente todo el tema de OpenStack. Y a nivel global, ¿no? O sea, era muy escasa la información, era muy escaso también la cantidad de deployments, ¿no? Luego, el otro punto importante es que la mayoría de las consultoras internacionales y fabricantes tenían opiniones o negativas o muy adversas contra OpenStack, ¿no? Eso evidentemente fue cambiando en el tiempo a medida que grandes fabricantes fueron convirtiéndose en sponsors de OpenStack, ¿no? De la fundación. Pero en el año 2012 la historia era muy diferente. Todas las consultoras internacionales, por nombrar alguna, tipo Gartner, básicamente decía, ni siquiera lo tomaban en cuenta, y aparte que no lo tomaban en cuenta a OpenStack, si lo tomaban en cuenta era una opinión negativa, ¿no? Entonces, bueno, nos tocó, incluso a nosotros, Kio, internamente, demostrar las ventajas que tenía OpenStack, ¿no? Otro de los grandes retos a mitad de viaje fueron la homologación de hardware, ¿no? Porque básicamente fue una lección que tuvimos que aprender en el camino. No necesariamente, aunque OpenStack está pensado para que funcione sobre cualquier plataforma de x86, sí hay que tener cierto cuidado y mucha sutileza con temas de firmware, temas de driver, al momento que lanzas la distribución o comienzas a operar una distribución, ¿no? Se convierte en un tema crítico. Luego, también a mitad de camino, nos dimos cuenta que la evangelización era más compleja de lo esperado, ¿no? Y básicamente eso es el producto de que es un modelo de negocio diferente, ¿ok? Entonces, no es un modelo que fácilmente una compañía adopta, ¿ok? Al menos que sea prácticamente nativa cloud. La instalación y la operación en los primeros cloud excesivamente compleja.
nos llevaba una cantidad enorme de tiempo, ya 2012, 2013, desplegar cualquier cloud, y operarlo era muchísimo más complejo y básicamente era un proceso de desgaste y tratar de identificar tareas que pudiéramos estar automatizando, ¿ok? Pero sí, sí, un proceso muy complejo, ¿no? Con el paso de los años, evidentemente esa curva se minimizó drásticamente, ¿no? Ahora, el panorama en ese momento, que estábamos a mitad de viaje, definitivamente lucía muy distinto cuando arrancamos, ¿no? Y lo veíamos todo así. ¿Ok? Y básicamente en ese momento nos sentíamos en Mordor, ¿no? Una situación muy, muy, muy compleja en temas de implementación, de operación y de negocio. Y aún así, bueno, no desistimos y dijimos, bueno, tenemos que cruzar Mordor, ¿no? Luego viene lo que sería nuestra tercera etapa, ¿no? Y es, llegamos, ¿no? Cuando definitivamente llegamos, nos dimos cuenta que no era ni Tierra de Elfos, OpenStack, pero tampoco era Mordor, ¿no? Y básicamente identificamos que no debíamos caer en ninguno de los dos criterios. Los temas de operación se van minimizando con el tiempo y básicamente lo que busca es tener herramientas que te permitan automatizar ciertas cosas de operación, ¿no? Igualmente sucede en los deployments. En ese momento logramos ser los primeros en Latinoamérica y los octavos en el marketplace de OpenStack. Fuimos los primeros que hicimos un block storage full SSD con Ceph y OpenStack. Actualmente tenemos capacidades aprovisionadas de 4000 vCPU, 16 terabytes de memoria y unos 500 teras usables, ¿ok? Cuando digo usable me refiero porque si metemos las réplicas del Ceph, estaríamos hablando de algo como 1.5 petas, ¿no? ¿Okay? Productizamos OpenStack. Eso fue todo un reto a nivel de negocio, porque básicamente estaba pensado el OpenStack para deployments en compañías, ¿no? No para revenderlo. ¿Okay? Y creo que fue un gran logro poder productizar OpenStack. Actualmente ya tenemos más de 50 clientes repartidos en varios segmentos del mercado, gobierno, finanzas, cifras para alrededor de 7 cifras media alta en venta. Y luego, definitivamente, puedo rescatar que uno de los logros que obtuvimos fue el cambio de paradigma de operación, ¿no? Tanto los teams de los DevOps y los teams de negocio. Básicamente, fue uno de los puntos más difíciles y en el transcurso del tiempo, a través de capacitaciones continuas, a través de cambios de mindset, logramos eso, ¿no? Entonces, bueno, la gran conclusión es que no es Tierra de Elfos, no es tampoco Mordor, y en esencia es la tierra de los humanos, ¿no? Es posible, se puede normalizar una operación de OpenStack, se puede operar OpenStack con normalidad, y es vital el trabajo de los DevOps dentro de ese ecosistema para lograr automatizar y minimizar la mayor cantidad de tareas rutinarias que se presentan en el día a día, ¿no? Entonces, bueno, sin más, le cedo el control a Álvaro para que continúe con el siguiente tema, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Fred. Partiendo un poco con el tema de la cruzada del open source, que es muy pegado a lo que comenta Freddy del tema de la parte fuerte que se debe tener por parte de perfiles DevOps para poder operar OpenStack, el conocimiento que se debe tener. Si bien ya hemos hablado en otras sesiones, tenemos nuestros proyectos principales, con los cuales podemos construir un OpenStack bastante genérico y estable,
ya de por sí presentan un problema. Ya tenemos componentes como Neutron, en donde se necesita conocimiento de redes, Swift, y Cinder, donde se necesitan conocimientos de storage, un conocimiento en Swift de Object Storage, que es inclusive un paradigma un tanto distinto. El tema de Keystone, con el servicio de Identity. Entonces empiezan a plantearse problemas en donde lo que uno está acostumbrado a operar como cloud, como operador de cloud, de plataformas cloud, ya empieza a crecer un poco más, en donde la gente se necesita especializar en más temas. Y si a esto le sumamos los demás proyectos que tiene OpenStack, ya no, algunos estables y otros no tan estables o no tan ya adquiridos todavía por la comunidad, pero aún así son usados, representan muchísimo más conocimiento. O sea, si hablamos de un Sahara en donde tenemos Elastic Maps Reduce as a Service, ya son conocimientos mucho más fuertes en el mundo de todo el ecosistema que debemos de poder operar y trabajar con él y mantener activo para poder tener un buen servicio cloud para nuestros clientes. Ya sea en un entorno privado en donde nuestros clientes es a lo mejor otra área de la empresa, o en un entorno en donde se está ofreciendo un servicio hacia un cliente totalmente externo a una empresa, en donde ya tenemos contratos, SLAs y cosas que cumplir. Entonces se vuelve mucho, mucho más complicado. Entonces, una de las cosas que podemos visualizar con esto es que usar OpenStack nos abre un mundo de muchos caminos que podemos seguir y al fin y al cabo podemos hacer con OpenStack lo que nosotros necesitemos. En un OpenStack Summit le preguntaron a un arquitecto, bueno, expuso un arquitecto de la NSA y él decía, para nosotros OpenStack es Big Data. Y se acabó. Eso era OpenStack para ellos. Y sin duda puede llegar otra empresa y decir, para mí OpenStack es Database as a Service. Y otros en donde digan, para mí OpenStack es Containers. Y se puede empezar a hacer productos muy dirigidos en donde estamos usando la tecnología para un fin específico, lo cual es totalmente válido, y estamos siguiendo un camino de ese tipo de conocimientos que yo les comentaba. Pero después viene el tema de, ok, queremos hacer un producto en donde podamos abarcar no nada más un área, sino que podamos abarcar muchas áreas de las empresas o de mi empresa, hablando de un cloud que sirve a distintas áreas de la misma empresa. Entonces empezamos a trabajar un poco con qué tipo de conocimientos necesitamos. Entonces, es como la pregunta básica. Si todo el mundo ha escuchado OpenStack y la primera pregunta es ¿qué necesito saber para empezar a trabajar con OpenStack? Entonces, la forma más lógica en que yo lo puedo dividir es, tenemos lo básico, donde obviamente necesitamos un conocimiento de Linux, necesitamos un conocimiento de las herramientas de seguridad propias de Linux, ya sea Linux, AppArmor, obviamente necesitamos conocimientos de Shell. Es un sistema distribuido, así que estamos obligados a trabajar con NTP servers, tenemos IP tables entre medio, tenemos que aprender a debuguear con la consola. Obviamente en un entorno productivo nunca vamos a tener un entorno gráfico para poder ver qué está sucediendo. O sea, eso no sucede, no va a suceder ni siquiera en un futuro próximo y yo creo que no va a suceder nunca. Esto es un entorno Linux en donde son servidores en donde los recursos se necesitan para resolver el problema principal, y el problema principal es un entorno cloud basado en OpenStack. Y después viene, ok, ya tengo estos conocimientos, pero aquí todavía no conozco nada relacionado a OpenStack, ¿no? Entonces después hay que entender mucho de que OpenStack es un sistema, muchos lo llaman que es un sistema operativo cloud, donde es un orquestador de proyectos. Entonces, abajo de todos los servicios de OpenStack, tenemos más proyectos open source. Y ahí es donde el tema se vuelve un poco complejo.
complicado, porque si bien en este slide se ven muchísimas cosas, todavía hay muchas cosas más que no cupieron en este slide, que son parte de la solución de OpenStack. O sea, si bien necesitamos, dependiendo de quién lo deploye, ok, o si usamos Cola, estamos trabajando con Docker, si estamos usando a lo mejor una distribución de Canonical, estamos usando con LXD, tenemos que monitorear, ok, tenemos Zabbix, Nagios, o qué vamos a virtualizar, KVM, Zen, Libvirt, tenemos redes, todo el entorno de redes virtuales, tenemos Open vSwitch, obviamente bases de datos, MySQL, Galera, tenemos que poder conjuntar los logs para poder hacer correlación en un entorno distribuido. Entonces necesitamos soluciones como Greylock, Elasticsearch para realizar cierto tipo de búsquedas. Después tenemos el entorno del backend storage, podemos tener Ceph, Scale.io, los Apache servers, porque al fin y al cabo OpenStack es un entorno de servicios donde tienen que estar sobre un web server. Tenemos las colas, entonces este mundo empieza a crecer muchísimo cuando empezamos a hablar de los servicios. Ya se transforma en que operar OpenStack ya no es nada más esa palabra corta de operar OpenStack y nada más. O sea, se transforma en, tenemos muchos servicios abajo que si bien los clientes no los ven, las personas que operamos OpenStack necesitamos mantenerlos arriba para poder dar y mantener un entorno productivo con los 9 que sean necesarios. Entonces eso es algo muy importante. Y obviamente algo que necesitamos fuerte es conocer el lenguaje en el que está desarrollado Python. Si bien obviamente no necesitas saber programar en Python para meterte a operar OpenStack, te ayuda muchísimo el conocimiento, ya que obviamente como está todo hecho en Python, todos los errores que pueda tener algún servicio van a ser errores o track states de Python y vamos a tener que poder traducir eso en qué nos está diciendo el servicio que está fallando o qué es lo que no le está funcionando. Entonces, el conocimiento de Python es algo sumamente importante. Y ahora le cedo la... Ah, todavía no, perdón. Otra parte importante que aprendimos, y era algo también que comentaba Freddy, con el camino uno va aprendiendo que tiene que ir automatizando cosas. No podemos vivir en un entorno en donde tengamos que, además de operar la plataforma cloud, tenemos que operar 20,000 servicios que están abajo. Es algo que se transforma imposible. Necesitarías muchísima gente en un equipo para poder hacer eso. Y es algo que obviamente empieza a jugar en contra. Entonces, algo muy importante es el tema de empezar a automatizar. ¿En qué? El entorno es tan amplio, las tecnologías son tan variadas y allá afuera podemos encontrar realmente lo que queramos para poder automatizar. Se puede jugar con lo que sea, se puede automatizar con lo que sea. El chiste es automatizar tareas. Poder listar esas tareas, si tienes 100, si tienes 10 tareas que te quitan tiempo y encuentras un top 5 y automatizas esas tareas y a lo mejor la carga al equipo de operaciones se redujo en un 50% del trabajo de su día, entonces es algo sumamente importante y es algo que sin duda en entornos como estos se deben de lograr, se deben de hacer. Otra cosa muy importante que hemos aprendido con el tiempo es que para poder operar bien este tipo de plataformas se necesita una muy buena comunicación entre el equipo. Nuestro equipo en especial tiene distintos perfiles. Hay gente que viene de desarrollo, gente que en su vida pasada fueron DBAs, otros que vienen de redes y llegamos todos a un punto en empezar a operar estas plataformas y obviamente el punto de vista de una persona que viene de otra línea, de otro tipo de conocimiento, ayuda muchísimo. Y cuando uno está tratando de debuguear qué es lo que está pasando con un problema, este tipo de comunicación se tiene que mantener de manera constante
y se pueden usar distintas herramientas para lograr eso. Sin duda, el contacto directo con la comunidad a través de IRC es muy fuerte. Internamente puedes usar herramientas como Slack. La documentación en un grupo de operaciones muy, muy importante. Tienes que llevar un tracking de tareas, de proyectos. Entonces, y sobre todo el tema de poder distribuir el código de automatización que se está haciendo internamente en un ambiente distribuido. Entonces esas cosas son muy importantes y ayudan a que el tiempo de resolución de problemas sean muchísimo más cortos y a cualquier caída o problemas que puedan llegar a existir en la plataforma, si bien sean invisibles para el usuario, o tengan el menor impacto posible. Ahora los dejo con mi compañero Max para que les hable un poco de su experiencia con las migraciones de plataformas. Vamos a ver aquí, estoy marcando a Maximiliano que está offline en este momento del GoTo. No sé si se volvió a conectar o si tienen comunicación con él por medio de Slack. A ver cuál es. Ok. Si no, iniciamos ahí el protocolo que tienen establecido, ¿eh? del HA. Ok, si no, les puedo hablar un poco yo de las migraciones de manera genérica. No hay ningún problema. El tema de migraciones es algo muy importante cuando uno está planteando nuevas plataformas. Vamos a tener muchos clientes que vienen de otros entornos que van a querer probar, pero no van a querer reinstalar o reimplementar. Van a querer subirse al mundo de OpenStack, pero obviamente no quieren pasar, a lo mejor su curva de implementación fue muy alta y no pudieron, no tienen el interés de volver a reimplementar. Entonces, es algo importante el tomar en cuenta de que tenemos muchas cosas como comentaba Freddy, tenemos muchas versiones de OpenStack en el camino, tenemos muchas versiones de los mismos servicios en donde tenemos que tener cuidados específicos de lo que se está migrando y lo que se necesita migrar. Tenemos que tener muy en cuenta de que no todos los clientes son iguales y obviamente hay clientes que tienen requerimientos muy fuertes del funcionamiento de sus aplicaciones y otros que tienen requerimientos muy leves en donde las migraciones son más lineales, por así decirlo. Así es. Dentro de estos clientes que menciona Álvaro, bueno, en nuestra trayectoria trabajando con OpenStack, hemos utilizado versiones desde los primeros releases con Diablo hasta los últimos releases de OpenStack con Ocata. Entonces, durante toda esa trayectoria ha sido un camino largo y nos hemos encontrado con estos clientes que dentro de sus requerimientos nos piden una migración de alguna otra plataforma de virtualización hacia OpenStack. En específico, la mayor parte de estos clientes son clientes que están conociendo OpenStack por primera vez, ¿no? Entonces, esto nos lleva a un caso que nos ocurrió al equipo, donde tenemos un cliente con un entorno virtualizado en VMware que buscaba migrarse a OpenStack y pues nosotros también éramos neófitos en ese momento en
en cuestión de migraciones de una plataforma VMware a OpenStack. Entonces, vaya, creíamos que era algo muy sencillo, no teníamos dimensionado qué implicaban este tipo de migraciones. Y en esto va enfocado esta parte de la plática para compartirles esta experiencia de lo que obtuvimos. Básicamente el requerimiento era migrar 32 máquinas que estaban en VMware con diferentes sistemas operativos, Windows y Linux con diferentes versiones, y algunas de ellas versiones ya muy viejas que incluso no están soportadas por los mismos fabricantes. Esto nos llevó a generar este proceso que pueden ver en el slide. En un inicio no contentábamos este primer paso de la preparación de las máquinas virtuales. Cada sistema operativo requiere un tratamiento específico, y esta experiencia la obtuvimos a través de experimentar, ¿no?, con estas máquinas y con esta migración y hacer investigación al respecto. Lamentablemente no había mucha información al respecto, entonces tuvimos que improvisar un poco y nos encontramos, por ejemplo, en el caso de las máquinas Windows, que tendríamos que hacer cambios incluso en los registros para la búsqueda de drivers al momento que bootea el sistema operativo Windows. Esto para que pudiera lograr encontrar los drivers del hipervisor donde estuviéramos, que estamos utilizando en OpenStack, que en este caso particular era KVM. Y bueno, pasando esta fase de preparación, nos pusimos un poco a investigar qué es lo que teníamos que llevarnos de VMware hacia OpenStack. Y básicamente era la esencia de la máquina virtual, ¿no? Al final, toda la información que contiene la máquina virtual y lo que realmente define a esa máquina, pues es el contenido que hay en sus discos. Entonces, básicamente la migración, o lo fuerte de la migración, es este movimiento de discos o de volúmenes desde un entorno hacia otro, ¿no? Entonces, lo primero que tuvimos que hacer fue copiar todos estos volúmenes de nuestras 36 máquinas, todos los que los compusieran. Algunos eran arreglos en LVM, otros eran simplemente un disco para el sistema operativo. Entonces todo esto lo tuvimos que migrar, perdón, lo tuvimos que copiar, y la primera pregunta fue hacia dónde hay que copiarlo. Entonces, la herramienta que nos iba a permitir, adelantando un poco el siguiente paso, la herramienta que nos iba a permitir hacer esa migración, esa conversión de un disco de VMware, un disco VMDK, hacia un disco que pudiéramos utilizar en KVM, si es en formato QKO2 o en formato RAW, tendría que ser a través de una herramienta como QEMU para poder hacer esa conversión. Y esta herramienta pues la podemos encontrar naturalmente en los computes, en los nodos de cómputo de OpenStack. Asimismo, estos nodos de cómputo nos parecieron los más adecuados, debido a que también tendrían comunicación con nuestro sistema de storage en bloque que estamos utilizando, que es Ceph. Entonces, bueno, decidimos copiarlo a estos computes, y en los mismos computes hacer la conversión. Y posteriormente nos encontramos con dos caminos a seguir. Uno era, como existe una migración como tal, o sea, no existe un servicio soportado de migraciones para OpenStack, lo que teníamos que hacer era crear una máquina, ya sea a través de la modificación de registros, porque al final íbamos a reemplazar o copiar volúmenes que teníamos en un file system hacia nuestro entorno OpenStack, ¿no? Entonces, las opciones que teníamos era hacer toda esa creación de los volúmenes, nombrarlos, nombrar las máquinas virtuales,
asignarles un ID, etcétera, manualmente a través de la modificación de las bases de datos, o la otra era crear cascarones, que fue lo que en su momento se nos hizo mucho más sencillo, digamos, poco ortodoxo, porque creamos volúmenes y los eliminamos, ¿no? Pero al final lo que nos interesaba era mantener esos IDs en los registros de las bases de datos para poder después sustituir los volúmenes recién creados por los volúmenes que traíamos de VMware. Entonces fue la mejor manera, la manera más sencilla, la más rápida, y la que permitía hasta cierto punto mantener esa congruencia en las bases de datos de OpenStack, porque al final estamos utilizando simplemente comandos de OpenStack y al final era reemplazar un volumen por otro, ¿no? Ya desde Ceph, desde los pools de Ceph. Entonces, una vez que tenía esto que les comenté, que reemplazamos los cascarones, el siguiente reto fue llevar a la red que nuestro cliente tenía funcionando en su entorno VMware y traducirlo en OpenStack, porque, pues vaya, las características que te ofrece, por ejemplo, el SN de OpenStack Neutron, son diferentes, ¿no? a lo que te puede ofrecer, las características que puedes tener en VMware. Entonces, ese fue otro reto, adaptar la parte de red de su entorno virtualizado anterior hacia OpenStack, y de la mano con la parte de seguridad, ¿no? La parte de Security Groups en OpenStack, igualmente adecuarla. Y bueno, después de haber realizado todo este proceso de migración, las problemáticas con las que nos encontramos durante todo esto fue la falta de documentación, ¿no? No encontramos mucha documentación al respecto, porque también estamos hablando de hace aproximadamente 2 años y medio que se realizó esta actividad. Entonces no había tanta documentación. Hoy en día ya existen algunas herramientas y algunos proveedores que te permiten hacer migraciones, que ellos se encargan de hacer las migraciones, pero bueno, en su momento no encontramos demasiada información al respecto. Y los temas de redes, me parece que en lo particular que el 25% de la problemática que tuvimos al migrar fueron problemas de redes, la otra 25% fueron problemas de conversión de virtualizadores, y el 50% fue el cambio de paradigma de nuestro cliente. Y las lecciones aprendidas, pues, fueron precisamente enfocadas a este último punto del cambio de paradigma. En ese momento nos enfocamos en la parte técnica, en resolver esta solicitud de cómo migrarnos de VMware hacia OpenStack, pero el problema pudo haber sido atacado de otra forma. ¿Qué tan necesario? La pregunta realmente en ese momento era ¿qué tan necesario era migrar todo ese ambiente, ¿no? Las máquinas virtuales como tal, ¿no? En vez de migrar las soluciones, la respuesta era esa. Habría que haber buscado una forma de darle al cliente su solución sin migrar esas máquinas, como por ejemplo la máquina Windows 2003, ¿no? Un sistema operativo ya no soportado y que únicamente le iba a traer problemas en esta nueva arquitectura o en esta nueva plataforma. Entonces, sí, la gran lección fue este cambio de paradigma de un cliente que estaba acostumbrado a hacer las cosas a la antigua, ¿no? De crecer en recursos de una sola máquina virtual en vez de pensar en una arquitectura donde tuvieras balanceo y donde tuvieras alta disponibilidad de tus aplicaciones. Entonces, sí, me parece que la primera pregunta que tenemos que hacernos antes de iniciarnos, abordarnos en un tema de migración de una plataforma de virtualización a otra es qué tan necesario es hacer
esta conversión de una máquina virtual, de un hipervisor a otro, ¿no? Tal vez existen otras formas de migrarlo a nuestro cliente sin que sean mucho menos dolorosas y que a él le dejen un mejor sabor de boca en una plataforma como OpenStack. ¿Qué tal? Buenas noches. Soy Joaquín de Network. Llevo 10 años trabajando en la empresa. Empecé en el área de sysadmin. De ahí me ha ido gustando el ir interactuando con nuevas tecnologías, ir aprendiendo nuevas cosas. Sobre todo entender que el conocimiento es un arma. Y fue evolucionando. Estuve como DBA y ahora estoy en la parte de DevOps. Conozco OpenStack desde hace 2 años y en mi opinión la mejor manera de aprender es agarrar tu guía, la guía de OpenStack, la podemos encontrar en internet, y ya sea que levantemos un CentOS o un Ubuntu e instalar OpenStack, armar nuestro propio laboratorio. Hay otras formas de instalar OpenStack. Una de ellas es una forma muy fácil con un DevStack, que es una forma, como les mencionaba, fácil y rápida, pero de esta manera solo checamos o validamos la funcionalidad del producto. No hay como instalar el componente por componente e irlo configurando y entender cómo se conectan cada uno de ellos, cada uno de estos proyectos, que como bien ya mencionaba Álvaro. Otra forma que nos ha tocado trabajar en Kio es hacer el deploy con ciertas utilerías, ciertas herramientas que utilizan algunos vendors. Pero si no hemos hecho una instalación y no entendemos cómo funcionan desde la raíz o desde la parte fundamental, cómo se hace un deploy con la guía o con los métodos simples, no podemos entender en algunas ocasiones cómo hace el deploy de estas herramientas y se pueden presentar algunos errores que en algunos momentos te pueden atorar la instalación, y ya teniendo conocimiento de cómo funciona o cómo interactúa OpenStack, podemos evadir estos errores o podemos darle la vuelta. Bueno, una vez instalado OpenStack, lo que viene son hacer las pruebas. Como podemos ver, lo primero que aparece en ocasiones después de hacer una prueba es un clásico error, ¿no?, de OpenStack, que dice nobody hosts was found, que por sí solo el error no da mucha información de qué componente es lo que puede estar fallando. Y es cuando empieza este tenebroso mundo del troubleshooting. Nosotros en nuestras arquitecturas tenemos un HA de 2 o 3 nodos, que como podemos ver en el siguiente slide, tenemos una gran cantidad de logs. Como les mencionaba, al tener una arquitectura en HA, esto se duplica. Y aquí, como podemos ver, pues no contemplamos algunos componentes básicos, como bien lo mencionaba Álvaro, como puede ser el Rabbit, el MariaDB, el HAProxy, el Keep Alive, o mismo logs de sistema operativo. Es entonces que nosotros nos apoyamos en algunas herramientas para hacer este diagnóstico, ¿no? El Elasticsearch, Logstash, Kibana, Monasca, que nos ayudan a poder de una manera ágil y sencilla el detectar o el ver cuáles son los componentes que nos están arrojando algún evento. También nos apoyamos en algunas herramientas de monitoreo, como puede ser el Nagios, Ishinga, Zabbix, Xenos,
Centinela, que nos han ayudado en esta tarea de realizar diagnóstico. OpenStack es una herramienta un tanto compleja en el sentido del monitoreo, porque a diferencia de otros servicios, no es solamente el monitorear el estatus de estos, si está arriba o está abajo. OpenStack pueden estar arriba los servicios, pero pueden estar no funcionando. Es ahí cuando te puedes meter en la parte de administración y te encuentras con los clásicos 3X, ¿no? De la carita feliz, que indica que el servicio no está conectando, que no hay disponibilidad de tal. Nosotros nos hemos enfocado en hacer nuestros propios plugins en herramientas como Zabbix para monitorear estos eventos y tener una manera más fácil y eficaz de detectar qué es lo que está pasando. La misma experiencia de conocer los componentes y su funcionalidad me ha sido de gran ayuda. La experiencia me ha dado el conocimiento de la plataforma, el saber qué puedo hacer en cuanto al troubleshooting y qué servicios puedo reiniciar. Hoy la misma experiencia me ha dado el conocimiento de saber que puedo reiniciar un Nova, un Glance, un Kingston, un Cinder, un Horizon y no tener afectación, no presentar una disponibilidad en el servicio en cuanto a la producción. Pero por el otro lado también el reiniciar, por ejemplo, un Neutron conlleva el que haya una desconexión de los servicios de red en las máquinas virtuales y por ende una intermitencia, lo que sí llevaría a una alguna caída del servicio. En la misma experiencia que me ha dado el conocimiento de la plataforma y que es de el trabajar con proveedores, que en ocasiones nos hemos tocado el implementar algún nuevo servicio, alguna herramienta de monitoreo y que te das cuenta que las personas conocen OpenStack, pero a un nivel muy superficial, ¿no? Que solamente son personas que trabajan con slides de PowerPoint, ¿no? Que no conocen OpenStack y cuando te sientas con ellos para una implementación, pues te das cuenta que no conocen, que aún les falta, ¿no? el conocer las nuevas versiones. OpenStack cambia, cada release sale cada 6 meses y van saqueando nuevas versiones de APIs, ¿no? Y hay veces que te hablan de que ya conocen, que ya se integran sus productos con las nuevas versiones, pero te das cuenta que no, que aún no están maduros y que es el mismo trabajo día a día que te da el conocimiento. Hay sitios que te ayudan en la parte de documentación, la misma comunidad, libros que te ayudan en este proceso de hacer el troubleshooting, que hay cosas que también en base a la misma experiencia nos hemos dado cuenta que hace falta documentación. Hemos tenido, por ejemplo, eventos en los que, como les comentaba, teníamos una arquitectura en HA y los servicios estaban intermitentes, se pasaban de uno al otro nodo. Esto nos llevó un par de horas de estar revisando, estar debugueando, el revisar los eventos, pero ningún evento nos daba una información de lo que en sí estaba pasando. Hicimos pruebas de bajar un nodo y ver cómo respondían los servicios por el otro nodo. Nos dimos cuenta que estaban respondiendo bien, entonces fue cuando pensamos que igual o se pudo presentar algún cambio en la plataforma, en el nodo secundario. Revisamos bitácoras, revisamos alguna configuración que se hubiera cambiado en algún archivo y nos dimos cuenta que todo estaba igual, que no había presentado ningún cambio. Hicimos la prueba que igual bajar el nodo 1 y levantar el nodo 2 para ver que los servicios estuvieran respondiendo bien por el otro nodo y efectivamente seguían respondiendo bien. Igual revisamos configuraciones, algunos cambios,
si se había instalado algún tipo de paquete que nos estuviera afectando. No encontramos nada en su momento en cuanto a configuraciones. Seguimos revisando y la intermitencia se seguía presentando. Los servicios estaban intermitentes, levantaban en un nodo y pasaban al otro, y así durante un rato. Y después de revisar y revisar, nos dimos cuenta que un servicio tan simple como es el de NTP, la parte de sincronización, había fallado en un nodo. Un nodo se había desincronizado, había perdido la conexión a internet, por la cual se sincronizaba el nodo maestro, y tenía un desfase de 15 minutos, que era lo que estaba afectando al clúster en este caso, y que era lo que no permitía que los servicios estuvieran sincronizados. Es algo que nos dimos cuenta y lo logramos solucionar. Nosotros contamos con una wiki en la que documentamos toda nuestra información, que nos ha sido de gran ayuda porque nosotros damos soporte a otras áreas en Kio, y con esto hemos ayudado para que el conocimiento se vaya transmitiendo a las demás áreas y esta información se transmita correctamente. En nuestra experiencia hemos visto que también la información ha crecido en cuanto a foros, en cuanto a libros, y que ha ayudado para que también la plataforma cada vez sea más sustentable y el funcionamiento de esta. Es lo que, en mi opinión, les quería compartir, y es lo que hasta hoy en día hemos trabajado en Kio Nuevo. No sé si pasemos a la parte de preguntas, dudas que quieran compartir. Sí, les cedo aquí la voz también a los participantes. Si gustan enviar sus preguntas por chat, bienvenido. También si quieren hacerlo por voz, con todo gusto le liberamos acá el micrófono. Pueden hacer su comentario al respecto, su pregunta. A ver si nadie se anima. Yo venía aquí acumulando algunos comentarios de respeto, y pues, sobre todo quisiera complementarles a nuestros presentadores que nos han dado aquí un paseo súper grato por su experiencia trabajando con OpenStack en productivo. Se nota, ¿no? Tienen las heridas y cicatrices y los cuentos de guerra para realmente contarnos cómo es que es, ¿no? Han logrado pasar de principiantes, conociendo, muy optimistas, y ya han llegado acá. Aquí hay una pregunta. Gloria, si gustas hacerlo en voz, con todo gusto le libero acá el micrófono, o si no, con todo placer se lo voy dictando. Ok. Es que como estabas hablando, nada, pues es que estaba escuchando que Joaquín, me parece, estaba comentando que pues ya tiene bastante tiempo en pues trabajando con OpenStack y también en la área de operación. Entonces, básicamente mi pregunta es la siguiente: con tanto tiempo de experiencia y el trabajo continuo que has tenido con OpenStack y solucionando estos problemas, no sé si de alguna manera has notado algún patrón a seguir o alguna guía para solucionar los problemas que suelen darse en OpenStack. O sea, lo digo, por ejemplo, cuando tú tienes algún problema, si estamos hablando a nivel de desarrollo, encuentras una manera de darle solución leyendo los errores de cierta manera, ¿no? Por ejemplo, en caso de, dependiendo del lenguaje. No sé si en OpenStack podrías tú decir, ok, yo he encontrado que existe un patrón para poder efectuar
una buena solución de algún problema o un buen análisis o una buena seguimiento al error. Entonces era más que nada como mi duda. Ok, gracias por la pregunta. En lo que el tiempo que he trabajado, como bien lo mencionaba Álvaro, es conocer un poco de Python, ¿no? Porque algunos mensajes en sí no son muy claros y el poder conocer lo que te está diciendo Python te ayuda a enfocarte el servicio al que esté causando el problema, enfocarte en la causa raíz, porque en ocasiones nos hemos encontrado que no se deploya una máquina, pero Nova te dice que no se encontró un host y no encuentras pues el sustento que te ayude a identificar el problema. Pero ya entrando en un modo, digamos, debug, puedes buscar y encontrar los mensajes que te indican que el problema no es Nova, ¿no? El problema es Neutron, que no está pudiendo crear el puerto a nivel OpenSwitch. Entonces, OpenStack es como bien lo mencionó Álvaro, es un complemento de muchas herramientas. El conocer un poco la función de cada una de ellas te va ayudando para ir buscando en cada una de estas la parte que te pueda ayudar a encontrar la solución. Ok, perfecto. Muchas gracias, Joaquín. Yo quiero complementar un poquito eso que comenta Joaquín. Algo que ayuda muchísimo también a poder hacer un rastreo de errores es entender un poco, hay diagramas sumamente horribles de cómo está la arquitectura de los servicios, pero la verdad es que son muy útiles para que poder entender el cómo se van conectando los servicios y cómo cómo se va traspasando una petición de un servicio a un producto y cómo se orquesta y cómo es el ida y regreso, por así decirlo, de esa petición. Esto para poder ver, como bien lo comentaba Joaquín, o sea, si la petición a lo mejor fue un error de que al principio se crasheó en Nova o se crasheó en Keystone o no pudo insertar en la base, el que puedas entender un poco cómo es ese camino. O sea, si bien el error en Python lo vas a visualizar, el entender cómo es el camino de las peticiones te ayuda muchísimo a poderla rastrear. O sea, hay muchas peticiones de repente que le das borrar un volumen y a lo mejor el dashboard se queda en el limbo y dice, lo estoy borrando, la petición se murió, ya no está en ningún lado y nunca lo vas a poder quitar de ese estado en el dashboard y un cliente siempre va a ver que su volumen se está borrando porque a lo mejor la petición se metió y antes de que cayera en Rabbit hubo algún problema y el mensaje se perdió. Entonces, el poder entender ese camino te ayuda porque dices, ok, a lo mejor se perdió en Rabbit, entonces voy a hacer, para arreglarlo, voy a hacer manual lo que haría el servicio después. Entonces, ¿qué haría? A lo mejor ya tiene toda la parte de autenticación, ok, pues lo más seguro es que en el Rabbit se murió, no le mandó la base de datos, entonces, ¿qué es lo que haría? Pues poner el volumen a lo mejor cambiarle el estatus, después ponerlo como borrado, después irte al backend storage, borrarlo manual y hacer lo que haría todo el orquestador de OpenStack, hacerlo manual para poder solucionar ese tipo de problemas. Eso también yo creo que ayuda bastante. Ok, bueno, pues creo que sí me han solucionado bien la duda que tenía, porque pues como bien saben, yo como que estoy comenzando a trabajar con OpenStack y siempre es bueno saber cómo solucionar los problemas, ¿no? Entonces, creo que sí hace mucho sentido lo que comentan, o sea, saber cómo funcionan los componentes por si digamos que el trazo automático de las funcionalidades se quebró en alguna parte, pues hacerlo a mano, ¿no? Sí, exactamente. O sea, al fin y al cabo, OpenStack ejecuta llamadas y ejecuciones de, llamémoslo así, de comandos. Entonces, Sí. no existe ningún impedimento a que no lo puedas hacer tú para poder solucionar el problema y salir adelante con la operación. Dale, bueno,
Pues muchas gracias. Pues nada. Bastante completa la respuesta. Dale. Sí, sí. No, también tenemos preguntas adicionales de Eduardo en el chat. ¿Qué creen que mueve a los clientes finales a escoger migrar a OpenStack sobre sus plataformas actuales? ¿Y qué tan demandante es el mantenimiento y monitoreo en OpenStack comparado con otras plataformas cloud? Que Hey, ¿te mueve a los gustaría contestar clientes. eso? Sí, la primera la contesto y luego hablas del monitoreo, ¿no? Claro. Mira, definitivamente lo que mueve a los clientes a OpenStack es, uno, definitivamente los casos de uso que tengan, y dos, la flexibilidad que tiene OpenStack, ¿ok? Siendo un producto que tú puedes customizar a muchísimo nivel, a la gente le encanta OpenStack, ¿no? Frente a otras plataformas que no voy a nombrar en el foro. Y yo creo que es una de las partes más atractivas de OpenStack. Lo otro que le gusta mucho a los clientes, evidentemente, es tener su propio dashboard y tener muchísimo control sobre lo que están haciendo. Lanzo máquina, creo máquina, tacho disco, quito el disco. Entonces, eso también le encanta a los clientes. Y otro tema es definitivamente el concepto de que tienes tu propio cloud, ¿no? Y eso tiene varias aristas. Uno está relacionado a que si bien tienes tu propio cloud, no estás cayendo quizá en un recurrente que pudiera estar cayendo en un cloud público y en algunas sorpresas en el billing, ¿no? Y lo otro de cuando tienes tu propio cloud, vaya, tú creas tus propias imágenes y tienes tus ambientes críticos funcionando sobre OpenStack. Y para mí eso es un diferencial importante, ¿no? Flexibilidad. Álvaro. Claro. Hablando de la parte del monitoreo, de hecho, Joaquín habló un poco sobre eso, monitorear OpenStack, que es una tarea sumamente difícil. O sea, al principio les mostré un slide en donde sí tenemos Nova, Keystone, Swift, Cinder, son servicios de OpenStack. Pero abajo de un Nova tenemos un montón de servicios de open source de Linux que están funcionando, los cuales necesitan ser monitoreados. No nada más me sirve que el API de Nova esté contestando si todos los servicios que componen la funcionalidad de Nova no están arriba. Entonces, eso es algo que se tiene que trabajar o que las empresas que hacen servicios de monitoreo tienen que trabajar muy fuerte para poder entrar en un mundo de OpenStack. No nada más necesito decirte, ok, el API por el puerto que sea está contestando. Y vayas a mandar una petición y resulta que por abajo tienes a lo mejor un servicio de colas que está abajo. Obviamente no vas a poder hacer nada. O sea, el servicio de colas es algo muy importante y muy principal en el tema de las peticiones de API de orquestación de OpenStack. Entonces es algo muy complejo y eso lleva a muchas personas que operan OpenStack y que trabajan con OpenStack productivo a hacer lo que comentaba Joaquín, a construir tus propios scripts, porque no hay muchos servicios Enterprise que se hayan subido al poder monitorear, OpenStack como se debe de hacer. O sea, no nada más decirte esto está bien, esto está bien, esto está bien, sino que para que un servicio suceda, tienes que monitorear a otros 20 de abajo y la unión de el output de esos 20 servicios te va a poder decir si un servicio de OpenStack está funcional o no. Y después de eso, obviamente todos pasan por Keystone. Entonces, a eso se suma que tienes que hacer exactamente lo mismo con otro servicio y monitorear todo lo que le impacta abajo para poder decir que tu plataforma está funcional. Nosotros hemos intentado trabajar con algunos servicios Enterprise de monitoreo, los cuales carecen de eso. Esa inteligencia de poder decir,
No me sirve nada más ver si un puerto está arriba o está abajo, sino que tengo que meterle un poco más de inteligencia a mis agentes de monitoreo para que sepan que todos los servicios que están corriendo, que ayudan a que el endpoint último de OpenStack funcione, están arriba, y eso significa que puedo dar un OK, o si alguno de esos está abajo, tengo que decir que el servicio completo está abajo. El servicio completo o el segmento completo de ese servicio OpenStack está abajo. Yo creo que por eso muchos caen en... Hoy en día no hay muchas soluciones Enterprise que lo hagan, mejor lo hago yo solo y agarro, me pongo a programar un script para Zabbix, para Nagios, o existen algunas startups que están empezando a hacer ese tipo de inteligencia para poder ayudar a los que operamos OpenStack para tener ese mundo más fácil. La verdad es que el monitoreo en un entorno cloud es algo principal y poco a poco se van uniendo más empresas, más startups a hacer servicios de monitoreo, pero al principio era un tema muy tortuoso el poder monitorear a conciencia toda una plataforma. Muchas gracias, Freddy. Álvaro, la respuesta bastante completa, como todas. Creo que encaja bien, si me permito, aquí también insertar también una interrogativa sobre OpenStack. Pues es un open source software, ¿no? Y hemos hablado sobre pues la capa de instalación, de monitoreo, etcétera, ¿no? Y precisamente eso que hablas de los softwares de monitoreo Enterprise, ¿no? De COTS, Commodity of the Shelf Software. También existen las distribuciones comerciales de OpenStack, que bueno, conozco de experiencia de trabajar con clientes, ¿no? Que eso ha representado para ellos un cambio de paradigma de acercamiento al do it yourself, ¿no? De roll your own y hacer 100% open source, a pasar a una distribución comercial. Mi pregunta es, ¿dónde se encuentran ustedes en ese vertiente? ¿Cuáles han sido algunos de los factores contribuyentes? Y si eso ha tenido un impacto, sea positivo, bueno, ¿cuál ha sido el impacto en cuestión de pues los duties, ¿no? Las cargas de trabajo y el nivel de integración que tienen que tener con manejar la plataforma? Me explico la pregunta, creo que es en varias partes, ¿no? Eso es en relación a al monitoreo de cómo hemos visto otras plataformas, si lo entendí bien o... O en general, ¿no? El OpenStack en sí y la diferencia entre manejar puramente open source software contrastado con una distribución comercializado, ¿no? Como lo que sería Red Hat, Mirantis y muchos otros que existen por ahí. Bueno, básicamente nosotros iniciamos con una distribución, la distribución de la fundación, y lo que hicimos fue mejorarla para nuestro consumo. Y adicional a eso, nosotros Kio, te podemos decir que trabajamos con Red Hat, con Canonical, ¿no? O con cualquiera de ellos, ¿no? Evidentemente, cada uno de los vendors lo que hacen es tunear o perfeccionar el producto antes de sacarlo bajo el paraguas de su marca. ¿Okay? Más sin embargo, desde mi percepción no hay ninguno mejor que otro. Lo que para mí sí es cierto es que nosotros, bien sea como consumidores o como proveedores de OpenStack, sí le recomendamos a cualquiera que se vaya a meter en el tema que aprendan, ¿no? Y no se deje influenciar por una sola vertiente o una sola óptica de cualquier vendedor de OpenStack, ¿no? A eso me refiero a cualquier casa de software que esté detrás de.
Definitivamente, a nivel general, son muy similares. A nivel funcional, hay sutileza de cambio entre cada uno de ellos, ¿no? Pero en esencia sigue siendo OpenStack, ¿no? Bien, gracias. También Benjamín creo que tenía la mano alzado. A ver si... Sí, Kyle. Y claro. No, primero darle las gracias a los compañeros por pues, compartir su experiencia. La verdad, no hay nada como que alguien que lo ha trabajado, que lo ha vivido, que ha tenido los problemas, los ha solucionado, y que te cuente eso. Es muy, muy valioso, la verdad. Muchas gracias. Mi pregunta era muy encaminada a lo que tú decías a nivel de distribuciones, porque pues sabemos que hay muchas distribuciones de Linux. Mi pregunta en sí es, de acuerdo a la distribución que yo elija, ¿la implementación cambia o es igual sin importar la distribución? Y otra pregunta sería, en su experiencia, ¿cuál distribución es como la más amigable para empezar o para iniciar una implementación? A ver, Joaquín, ¿te escuchamos o no? Sí, mira, de la primera parte de las distribuciones, si cambian o no, cambia la forma en que lo implementan. Muchas, por ejemplo, hay algunas que usan Docker para poner sus servicios, otras usan el XD, dependiendo de quién lo instale. Obviamente cambia también los sistemas operativos. O sea, Mirantis usa Debian, si no mal no recuerdo, SUSE usa su mismo SUSE, Canonical usa Ubuntu. Entonces, obtienes muchas, eso es básicamente lo que cambia. Otra cosa importante también que cambia cuando tú escoges un proveedor es qué es lo que te están soportando. Yo les mostré un slide en donde los proyectos son variados y creo que en la incubadora OpenStack tiene más de 100 proyectos. Y obviamente a todos se nos hace agua la boca de querer probar uno, pero un vendor te va a decir, pues yo soporto estos 5 o 7 y ese es si tú contratas el soporte y quieres esos servicios, no hay ningún problema. Los demás, yo no los soporto. Entonces ahí empieza un poco lo que yo les comentaba, ¿para qué quieres tu cloud? ¿Qué es lo que quieres usar? O sea, ahí, un caso específico, hay un vendor, por ejemplo, que nosotros le preguntamos directamente si ellos soportaban Container as a Service. Nos dijeron no, porque todavía no llegó a cierto nivel de madurez dentro de los proyectos de OpenStack. Y después fuimos a otro vendor distinto y le dijimos, ¿soportas Container as a Service? Sí, claro que sí, nosotros lo soportamos casi out of the box. Entonces, depende mucho para qué quieres tú el cloud, con qué vendor deberías de irte y obviamente es muy importante si a lo mejor tienes un tema de licenciamiento ya adquirido, ya sea con Red Hat o con Ubuntu o con SUSE, perdón, hay muchos esquemas de licenciamiento que ya proveen el poder adquirir una solución de OpenStack y sigues casi pagando lo mismo, nada más que estás adquiriendo más servicios. Entonces, esa es una decisión bastante importante al momento de adquirir algún proveedor o de irte con algún proveedor. Eso son preguntas muy importantes que te tienes que hacer. Y lo otro es las preguntas que le tienes que hacer al proveedor. O sea, depende mucho de qué es lo que tú quieras hacer con el producto para ver qué es lo que necesitas y ver si el proveedor te lo otorga. No es como lo mismo de que pago la licencia de un Red Hat y ellos te dicen, yo soporto todo lo que viene en el ISO o en el DVD. Y lo extra yo no lo soporto. No es aquí de, me estás dando OpenStack, significa que soportas todo. No es lo mismo porque no te van a poner siempre ciertos
peros al momento de decirte, ese servicio no lo voy a soportar. ¿Por qué? Porque no tiene la madurez necesaria para poder, la madurez necesaria desde el punto de vista de la comunidad. Entonces eso es muy importante. Creo que esa era la primera parte de la pregunta. ¿Me puedes recordar la segunda parte? Sí, claro. No, lo que te decía es, al momento de que tú escoges la distribución, me dice que cambia, ¿cierto? Cambia la forma en que implementas. Según vi, hay como servicios básicos que me imagino que son los que deben estar en toda implementación. ¿Es así o no? Sí, o sea, obviamente hay servicios básicos, pero, por ejemplo, si tú nada más quieres hacer virtualización de máquinas virtuales, lo más seguro es que involucres alrededor de 4 proyectos. Si tú quieres hacer máquinas virtuales y contenedores, ese número va a ir subiendo. Y regresando al tema del deploy, sí cambia, pero cambia mucho en el tema de cómo lo instalan, cómo lo deployan. Porque si bien al principio era un tema tortuoso de instalar OpenStack, hoy en día ya todos tienen su herramienta para poderlo instalar. Canonical tiene más y Yuyu, Red Hat tiene su Red Hat Director, SUSE tiene Crowbar, entonces cada uno hace instalaciones distintas, con distintos approaches, y obviamente cada vendor toma la solución, le mueve lo que tenga que moverle y la entrega al cliente. O sea, nosotros, como bien lo comentaba Freddy, todas nuestras instalaciones son basadas en la distribución Vanilla, por ejemplo. Entonces nosotros lo que hacemos es bajamos el código, no lo parchamos y el que viene de la comunidad es el que entregamos a los clientes. No le hacemos nada al código que pueda producir que nosotros estemos haciendo algún tipo de vendor locking con nuestra distribución de OpenStack. Mi distribución de OpenStack hace esto que ninguna otra lo hace. O sea, no hacemos ese tipo de cosas, sino que vamos a la par con la comunidad. Entonces, regresando al tema principal, lo único que cambia, sé que hay algunos vendors que sí cambian código, pero lo más importante que cambia es la forma en que lo deployan, como te digo. O sea, ya sea que quieras usar el proyecto que tiene, creo que están incubando en la fundación que se llama Cola, que usa Docker, o quieras irte con un vendor que usa LXD, o quieras irte con algún otro vendor que usa una implementación de otra manera. Hay algunos vendors que te hacen implementaciones de OpenStack y para poderte hacer tu instalación, como que instalan un mini OpenStack para poder instalar tu OpenStack productivo. Entonces, en eso varía mucho. Pero la usabilidad del servicio no se ve afectada. O sea, si ya te vas a ir con un vendor que te haga la instalación, si bien tienes que poner es muy importante si tú te vas a quedar con el soporte de la plataforma o se la va a quedar el vendor, para ver, obviamente si tú te vas a quedar con el soporte de la plataforma, necesitas entender cómo él hizo la instalación para poderla soportar después. Si se la va a quedar el vendor, pues a lo mejor necesitas conocer muchísimo menos de las tecnologías que el vendor usó para implementar, para poder entregar el servicio final al cliente. Ok, listo. No, muchas gracias de nuevo por la experiencia, por compartir la experiencia, de verdad, muy, muy, muy agradecido. Muchas gracias. Claro. Es importante en todos los procesos, en el momento que tomas la decisión de que vas a utilizar OpenStack, aparte del tópico que estamos tocando fundamentalmente hoy, que está muy relacionado al tema operativo y al tema de la implementación como tal, alrededor de eso hay una cantidad de temas que influyen directamente en que tengas éxito o no con OpenStack, ¿no? Uno es definitivamente lo que creo que todos tocamos en la presentación, que es el cambio de paradigma,
Dos, el tema de las capacitaciones son fundamentales. ¿Okay? Capacitaciones bien sea hacia el área del negocio o capacitaciones a nivel técnico. ¿Okay? Porque definitivamente entrarle de cero no es un tema sencillo. Pero sí, definitivamente las capacitaciones son algo que debes tener muy, muy en cuenta, ¿no? Entonces, si vas a adquirirle una distribución a un vendor, comienza a hablar de las capacitaciones, ¿no? ¿Cómo te van a hacer el transfer del know-how? ¿En qué me vas a capacitar para poder operar OpenStack? Creo que son muy buenos tips aquí que estamos escuchando, de la voz de la experiencia y nos sirve de guía general también a la hora de escoger el camino, ¿no? Buenas preguntas para hacer cuando estás pues escogiendo, ¿no? Sobre cuál plataforma y cuál distribución vas a comenzar tu camino y perfectamente puedes cambiar también conforme vas aprendiendo y luego pues viendo teniendo a la vista pues el camino por delante, ¿no? Cuando si es que vas a escoger para comercializarlo, ¿no? Una de las consultas que les quería hacer así, no se la quisiera hacer a la larga, pero se me hizo interesante la sección que hablaron de migraciones de un cierto cliente o, bueno, un ejemplo de cliente, ¿no? Modo 1 a modo 2. Y se me hizo que, como han hablado, ¿no? No solo es instalar y gerenciar una instalación de plataforma OpenStack, sino también es trabajar un servicio de consultoría, casi que software, ¿no? Si se está hablando de software enterprise, de COTS, trabajar con su cliente y soportar esas instalaciones, bueno, aparte de lo que es el negocio de Q, que obviamente, bueno, se trabaja en esos engagements también directamente con el cliente de servicios, ¿no? Muchos clientes, las expectativas que tienen de la plataforma OpenStack, quieren correr las mismas, por ejemplo, qué sé yo, Oracle, SAP, etcétera, o principalmente han visto que los que miran hacia su plataforma son los que ya tienen, ¿no?, softwares de 12 factores, que están corriendo contenedores, etcétera. O sea, ¿cuál es el perfil del que llega y te solicita, quiero que me vendan servicios de OpenStack? Bueno, básicamente, Kio, si bien comercializa nubes privadas en OpenStack, también tenemos una vertical que es vendor base, ¿no? ¿Okay? Basado en Microsoft y otras en Ming. Particularmente el cliente que está buscando OpenStack, uno, sí tiene algo de conocimiento de open source, y dos, está buscando aplicaciones, irse a aplicaciones cloudizadas. Entonces, es muy común ese escenario. Yo te diría que de todos los clientes que tenemos en OpenStack, entre el 70 y el 80% de ellos le entran al open source. ¿Okay? Particularmente, muchos de los clientes son gobierno y otros están enmarcados en partes de enterprise, ¿no? Entonces, la gente que se va a OpenStack, por lo general viene trabajando con open source o quiere crear esquemas de aplicaciones cloudizadas nativamente, ¿no?, para sacarle provecho a OpenStack. Particularmente es muy cómodo generar una arquitectura que luego, no sé, la graba y la replica 10 veces en tu cloud, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cliente que busca OpenStack. Los últimos años, lo que ha venido sucediendo es que los clientes, ahora enfocándome un poquito en el sector de enterprise, y inicialmente existía mucho miedo alrededor de OpenStack. ¿Okay?
Ahora, más bien el sector enterprise está buscando la manera de deja algunas aplicaciones legacy, ¿okay? En ambiente, bien sea Bing o Microsoft, y trata de llevar otra clase de ambiente a OpenStack, ¿no? Hay una clara vertiente, ahora me voy a un tema un poquito más amplio, ¿no? Entre nube pública y nube privada. Definitivamente en Clio creemos que ninguna de las dos es la ganadora o la vencedora absoluta. Todos nuestros clientes, básicamente el caso de uso es el que demandan, ¿no? Entonces, tenemos clientes que definitivamente el 100% de su caso de uso es mandarlo a una nube pública, ¿no? Tenemos clientes que el 100% de su caso de uso es mandarlo a una nube privada. ¿Okay? Y dentro de ese segmento tenemos clientes que decimos, ok, esto es definitivamente OpenStack, ¿no? Tenemos un cliente, un retailer en México, que básicamente la mayoría de sus sistemas operativos son open source. ¿Okay? Y la decisión en ese caso, y vaya, arriba hay una aplicación legacy, por llamarlo de alguna manera. Y básicamente el cliente dijo, ok, yo me voy a open source, ¿no? ¿Okay? Entonces depende mucho del caso de uso. Cool. Sí, no, muy bueno entenderlo y comprender cuáles son los requisitos del cliente, porque como has dicho, hay de los que piden ciertas cosas sin realmente conocer o saber, o a lo mejor si le quieres complacer con darle lo que están pidiendo, nadie va a terminar muy contento. Entonces es muy importante llegar a comprender cuál es su perfil, tanto del cliente en sí como de los aplicativos que quieren soportar. Muchas gracias la respuesta. Pues se nos va corriendo aquí el tiempo, muchachos. No sé si hay una pregunta final o algún comentario que quieran dar de aquí para ir cerrando. De mi parte, de parte de la comunidad de Rambag y estos que estamos apoyando esta comunidad, les agradecemos haber compartido su conocimiento. Ojalá les haya servido también de algo de su parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio para poder compartir nuestra experiencia. Definitivamente, muchas gracias por el espacio y adicional, estamos a sus órdenes para platicar del tema cuantas veces sea necesario, ¿no? Por supuesto que sí, y como bien lo sabe Álvaro, que ya nos ha presentado una que otra temita aquí, y creo que tú también, Joaquín, has estado presente, así que a los que están participando como oyentes hoy, también les animo, les insto que si tienen un tema, no tiene que ser tan extenso ni tan profundo, se lo agradeceríamos, siempre es una oportunidad de compartir y aprender juntos, y sobre esa base la que pues, hemos ido edificando esta comunidad de Brown Bag. Estamos aquí para servirles. Muchas gracias a todos de nuevo, y si podemos le dejamos hasta aquí la parte de la grabación. Nuevamente a nuestros presentadores se los agradecemos mucho, Maximiliano, Freddy, Álvaro y Joaquín. Que pasen muy buenas noches y nos vemos el siguiente jueves. Hasta entonces.